Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y un abrazo a la distancia, apreciado amigo, apreciado hermana. La pregunta que hemos de analizar hoy es la siguiente: ¿debemos tenerle temor o miedo a las personas que están muertas? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Manténgase conectado. En el Salmo capítulo 39 voy a leer el versículo 13 que dice así: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El salmista está hablando de la experiencia de la muerte y él dice que si él quiere tomar fuerzas, si él quiere tener fortaleza, él debe de hacerlo antes que vaya y perezca. Porque una vez que la persona perece, se acabaron sus fuerzas. Quiero enfatizar este asunto porque es muy importante. Cuando la persona está viva, puede llenarse de fuerza, puede recibir más fortaleza, pero una vez que perezca, se acabaron sus fuerzas. Ahora pregunto: si el muerto no tiene fuerzas, ¿deberíamos tenerle temor? ¿Deberíamos tenerle miedo? ¿Cómo vamos a temerle a alguien que no tiene fuerzas? Es inconsecuente o es incongruente tenerle miedo a un muerto porque el muerto no tiene fuerzas. Además de eso, la Biblia dice en el Salmo capítulo 6, versículos 4 y versículo 5 lo siguiente: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El salmista viene ahora y recalca que además de que en la muerte ya no hay fuerzas, tampoco dice el texto que hay memoria. Así que el muerto pierde las fuerzas y el muerto pierde la memoria. Por lo tanto, si yo tenía problemas con una persona mientras estaba viva, esa persona podía hacerme daño porque tenía fuerzas. Y esa persona podía hacerme daño porque tenía memoria. Podía mantener en su memoria el problema entre ella y yo o entre él y yo, y eso podía motivarlo a hacerme daño o a cobrar venganza. Pero una vez que la persona muere, pierde su memoria, ya no sabe quién soy yo, ya no se acuerda quién soy yo y tampoco tiene fuerzas para hacerme absolutamente nada. ¿Me estoy dando a entender? Esto es muy importante entenderlo porque hay muchas personas que le tienen temor a los muertos y no van al cementerio por temor al muerto, no van a la vela por temor al muerto y creen que el muerto puede regresar a su casa, provocarlo, hacerle daño, porque no entienden que la Biblia enseña que los muertos ya no tienen fuerzas y los muertos ya no tienen memoria. Además de eso, la Biblia también dice en el Salmo 115 y el versículo 17 lo siguiente: además de que el muerto pierde sus fuerzas y pierde su memoria, el texto 17 dice así: no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Cuando la persona desciende al sepulcro, desciende al Seol porque está muerta, dice el texto que desciende al silencio. Eso significa que el muerto ya no me puede maldecir, el muerto ya no me puede provocar, el muerto ya no me puede hablar, el muerto ya no me puede lastimar porque el muerto está en silencio. El muerto pierde sus fuerzas, el muerto pierde su memoria y el muerto pierde la capacidad del habla. El muerto ya no me puede hacer daño. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés el capítulo 9 y el versículo 10 lo siguiente:
todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si alguien te puede hacer daño, tendrá que hacerle daño estando vivo, porque cuando descienda al Seol no tiene fuerzas ni memoria y está en silencio, por lo tanto ya no puede hacerte daño.